Continúo con el trayecto en uno de los museos de la historia de Eslovenia, en el castillo de Ljubljana. Aquí les estoy mostrando un busto de Josip Broz Tito, nacido en Croacia y era el presidente de la antigua Federación de Yugoslavia, fallecido en 1980. Hay que decir que Eslovenia pertenecía a la República Federal Socialista de Yugoslavia hasta 1991. El 25 de junio de 1991 se independizan y tienen una guerra prácticamente con lo que queda del ejército popular yugoslavo. La guerra dura cerca de 9 o 10 días y fue el país que tuvo menos bajas, y su independencia fue permanente, con una guerra de poca duración. Este es un sitio que muestra la historia de Eslovenia. También perteneció al Imperio Austrohúngaro. Aquí vemos algunos bustos, tesoros, relojes, mapas. El territorio esloveno es muy pequeño, pero es rico en historia porque perteneció al Imperio Austrohúngaro. Tiene mucho legado de los palacetes, de la cultura austrohúngara. Aquí, por ejemplo, hay muchas construcciones basadas en ese modelo. Muchos alemanes vivieron aquí, una tierra de deportistas, religiosos. Tienen muchísima historia. Aquí les estoy mostrando una ametralladora MG hecha en Austria, que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. El museo está muy bien, en realidad. Es un museo que de forma efímera cuenta desde 1800 hasta el día de hoy la historia de Eslovenia. Si ustedes se quieren dedicar un buen espacio, pueden venir a este museo. Y aquí seguiría la época de la Primera Guerra, 1918, ya viene a 1945, cómo se delimitan las zonas del país. Es de muchos recuerdos. En realidad es muy bonito y es muy cortico. Aquí en la época de la Segunda Guerra Mundial, algo que ya habíamos visto antes, y es las marionetas. Bueno, malos recuerdos de los campos de concentración. Allá vemos la sombra de Josip Broz Tito. Los identificativos cuando termina la guerra, ya se vuelven la Federación Socialista de Yugoslavia. Y esta es la época en la que Eslovenia era parte de Yugoslavia. Tito intentó unificar un país con diversas nacionalidades, religiones, formas de ver la vida. Quiere decir que Eslovenia era la forma rica, la región rica junto con Croacia de la antigua Yugoslavia. Es un país, podríamos decir, alpino. Está al lado de Hungría, Austria, Croacia e Italia. Aquí estamos viendo toda la zona, lo que era Yugoslavia, el escudo, lo que quedaba. Aquí desarrollaban industria automotriz, carros, deportistas. Es muy bonita la muestra, en realidad. Y la zona cuando se independizan, 1991. La historia es para recorrerla y para vivirla, y este museo está muy bien posicionado. O sea, se lo recomiendo en la visita. Me he tardado un poquito más en este recorrido, en Estado Natural Viajero. Era para recomendarles el Museo de Eslovenia, ubicado en el castillo de Ljubljana, capital de Eslovenia. Espero que sigan viendo las historias, y con esta panorámica del museo me despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla.
y espero que sigan conectados a las historias. Hasta pronto. Chao.